a todos a esta jornada. Mi nombre es Cristina Mulero, soy CEO en Branti y en primer lugar me gustaría dar las gracias a todos los asistentes en nombre del Círculo de Economía de Alicante. Me siento muy agradecida por la invitación como socios del Círculo para presentar esta jornada enmarcada en un ciclo de conferencias relacionadas con el talento que están patrocinadas por Banco Sabadell. Hoy el ponente invitado, Juan Carlos Cubeiro, nos desvelará las claves del liderazgo digital y Smart Working, modelo de trabajo en un entorno ágil. Paso a comentar brevemente quiénes somos. Branti es un proyecto empresarial con sede física en Elche, creado por Gumaz Martínez y por mí hace 3 años. Somos una consultora cuya misión es ayudar a las empresas de nuestro entorno a convertirse en excelentes lugares para trabajar. ¿Y por qué? Porque estas serán las únicas que lograrán atraer y fidelizar al activo más valioso que posee cualquier organización, su talento. Por ello ofrecemos servicios de selección por competencias, pero también por valores, buscando el ajuste entre el candidato y la cultura de la empresa. También ofrecemos servicios de desarrollo y fidelización, creando una experiencia de empleado única y diferencial para cada organización. Y finalmente cuidamos de la reputación de su marca empleadora en el momento más delicado, la desvinculación. Y lo hacemos mediante programas de outplacement o recolocación, que ayudan al profesional a minimizar el impacto emocional que toda salida no voluntaria conlleva, pero sobre todo a encontrar en el menor tiempo posible una nueva posición acorde a sus intereses y expectativas. Y ahora sí doy paso a María José Martínez, directora de Organización y Recursos de la Territorial Este del Banco Sabadell. Gracias, Cristina. Buenas tardes a todos y a todas. Lo primero, agradecer al Círculo Directivos de Alicante la oportunidad de que Banco Sabadell patrocine un evento de calidad como es el de este año. Desde la responsabilidad de recursos humanos, como has dicho, talento y liderazgo son nuestros temas de cabecera. No podíamos perder la ocasión tan motivadora para hablar sobre ellos esta tarde. La situación que hemos vivido todos desde el 16 de marzo nos ha obligado a adaptarnos a situaciones que nunca hubiéramos imaginado y a un ritmo de aprendizaje más que rápido, yo diría veloz y sin tregua. Nos hemos afianzado, apalancado en el talento digital como la forma necesaria de crecer y aprender a liderar los equipos, tanto marcando las directrices de actividad y de negocio, como acompañando a los clientes en sus necesidades financieras, como gestionando sus miedos y sus emociones, porque pensemos que como servicio esencial, el sector bancario, parte de la plantilla ha estado en primera línea. Nuestro mayor reconocimiento para todos ellos y ellas. Banco Sabadell ha realizado un ejercicio tecnológico excelente para dotar de los medios necesarios a todos los que hemos estado trabajando y seguimos trabajando desde casa. Los resultados han sido tan sorprendentes que ya no hay vuelta atrás. En menor o mayor grado, el teletrabajo entrará en nuestra forma de relacionarnos profesionalmente y nos tiene que hacer más felices si sabemos conciliarlo y liderarlo. En las encuestas que hemos realizado en relación a cómo estaban viviendo esta situación de conocimiento de confinamiento desde el teletrabajo, cuál era el nivel de comunicación del equipo con los managers, la adaptación al entorno de teletrabajo, los resultados han sido muy positivos y confirman esta adaptación al entorno virtual y digital. Pero aunque no lo hayamos hecho del todo mal, siempre hay recorrido de mejora y el aprendizaje tiene que ser continuo. Y para eso estamos aquí esta tarde, para aprender cómo ser el líder que la organización necesita en el hoy, que es un hoy que tiene mucho de mañana. Gracias y a disfrutar todo. Muy bien, muchas gracias, María José. Bueno, pues voy a pasar ya sin más dilación a presentar a nuestro ponente. Juan Carlos Cubeiro es un hombre enamorado del liderazgo, que él mismo define como el talento para influir de forma decisiva en los demás. Y esta historia de amor tan intensa y duradera en el tiempo ha dado sus frutos de diversas formas. Ha posicionado a Juan Carlos como el mayor referente de habla hispana en talento, liderazgo y coaching, porque el que ama deja huella y sin duda la suya es la marca de referencia en España y Latinoamérica. Ha desarrollado proyectos de consultoría estratégica para más del 80% de las mejores compañías de nuestro país. Actualmente sigue ofreciendo servicios de consultoría estratégica para la transformación de las organizaciones a través del talento y el liderazgo en toda España. Es autor de más de 50 libros sobre management, entre los que cabe destacar el bestseller La sensación de fluidez
del capitalismo al talentismo y el recientísimo El virus que reseteó el capitalismo, publicado durante el estado de alarma. Ávido lector lee un libro al día y publica un post diario en su blog Hablemos de Tecnotalento, el blog de referencia de los directivos y directivas españoles. Juan Carlos es además y por encima de todo una bellísima persona, un hombre generoso, apasionado, sensible, cercano y amable en el más genuino sentido de esa palabra, es decir, digno de ser amado. Y como el amor es el motor que mueve el mundo, a él, como hombre enamorado de su profesión y de la vida, no se le termina el combustible y siempre es capaz de ofrecernos algo más. Lo vamos a comprobar a continuación. Bienvenido, Juan Carlos. Muchas gracias. Muchas gracias. La verdad es que una presentación impresionante. Estoy enamorado, sí, estoy enamorado de muchas cosas, de la vida y de las empresas que van a salir adelante después de estos momentos. A mí me gusta hablar de CV tras el coronavirus porque realmente es lo que creo que bueno, son los nuevos tiempos. Muchísimas gracias, ¿verdad, Cristina? Gracias, María José. El Sabadell Banco, que espero que sea de los triunfadores en estos momentos, ¿no? en la situación que nos ocupa ya, ¿no? Bueno, quería compartir una serie de reflexiones con vosotras, con vosotros sobre el liderazgo digital y el smart working, que tienden a ser provocadoras, y antes hablando con Cristina decía con toda humildad que debería ser una presentación con papel y bolígrafo para poder realmente aprender y llevar a un plan de acción, ¿no? Nos sobra conversación, pero a veces nos falta acción, nos falta el poder llevar esto realmente al mundo de las ideas. Estos son algunos de los libros que mencionaba Cristina Mulero. Muchas gracias de verdad, porque bueno, esto de la referencia siempre puede ser un ejercicio de responsabilidad. Y el libro del capitalismo, del virus que reseteó el capitalismo, que lo he escrito durante el confinamiento, pues está a disposición de todas vosotras y vosotros con carácter gratuito a través de Branti y a través del Círculo, evidentemente. Bueno, una serie de aspectos, ¿no?, sobre este virus que ha transformado radicalmente. María José estaba diciendo que, por ejemplo, el teletrabajo, lo que hemos llamado teletrabajo, ahora comentaré un poco, pues ya es definitivo. A mí esto ha venido para quedarse. Creo que cuando alguien viene no sabe si se va a quedar o no, pero es definitivo en este caso. Y quiero compartir una serie de ideas al respecto, ¿no? El concepto no es mío, ya me hubiera gustado, pero hace meses tanto Financial Times, en este capitalismo es tiempo para un reinicio, un reseteo, como el CEO, que también lo está haciendo, que en el año 2019 consiguió un 24% de mayor valor de su compañía, de Microsoft o Microsoft, en este pulsa reiniciar, de este reiniciar fresco, o Mark Benioff, que parece que está llamado a ser el sustituto de Steve Jobs como CEO de Salesforce, como icono de los líderes empresariales en el mundo, ya dijo también en enero, apenas en enero de este año, que el capitalismo tal como lo hemos conocido está muerto. Quería compartir algunas reflexiones al respecto. La primera, como en aquella película de Hércules, que a todos los que sois madres, padres, tíos, abuelos, habréis tenido que llevar o ver en casa con vuestros hijos, pues aquello de no importa la distancia, ¿no? Este virus se ha cargado, ha destruido el concepto de distancia. Y Zoom, que era una compañía muy poco conocida, pues la primera quincena de marzo, que apenas tenía, no está mal en el mundo, pero 20 millones de usuarios y ahora supera los 800 millones, pues fijaros, según los últimos datos vale 48.000, casi 49.000 millones de dólares, así ha subido desde diciembre del 19, multiplicando por 30 en abril-mayo el valor de sus acciones, y vale más que las 7 mayores compañías aéreas, líneas aéreas del mundo, desde Southwest Airlines, 14.000 millones, hasta IAG, lo que sería Iberia, British Airways, Lufthansa, American Airlines o la suma de France con KLM, ¿no?, que son 46.000 millones. Pero es que además, si atendemos a la curva de lo que está pasando en las líneas aéreas, vemos que es una curva claramente descendente a mes de junio-julio y, sin embargo, el crecimiento del stock, no solamente, como decía, desde diciembre, sino incluso desde febrero, hace apenas 3 meses, pues se ha revalorizado en más del doble, en 129%. Por lo tanto, parece que una va más y las otras van menos. Y esto es importante porque el que la distancia no sea ya definitiva, pues significa que una entidad financiera como la que presentaba María José, que una consultora como Branti, que cualquier persona, cualquier marca personal o cualquier marca comercial, pues realmente puede vender y puede trabajar en cualquier parte del mundo.
Segunda idea que quiero compartir con vosotras y con vosotros en este virus que reseteó el capitalismo es el mazazo que ha supuesto la transformación digital. Antes hablaba de Marc Benioff, el CEO de Salesforce. Aquí tenemos al evangelista en jefe. Os recomiendo que le sigáis en Twitter porque está la última del último Brian Solis, como dicen los americanos, pero Brian Solis, de origen hispano, que ha planteado muy recientemente quién está liderando la transformación digital en estos momentos. ¿Lo están liderando los accionistas? Pues no, 10% de los casos. ¿Lo están liderando los clientes? Pues no ha sido una petición realmente de los clientes, apenas el 14%. ¿Lo están haciendo los gobernantes, los políticos? Pues ni el 5%. ¿Lo ha hecho el COVID-19, el coronavirus? Pues prácticamente en 3 de cada 4 casos. Por tanto, en el caso nacional, todos lo sabemos, estado de alarma, viernes 13, Consejo de Ministros del sábado, váyanse ustedes a sus casas, cojan sus ordenadores personales, sus móviles y los que puedan, pónganse a trabajar. Y ese teletrabajo que menos del 5% de la población laboral española estaba haciendo ya, se ha convertido prácticamente eso en un 75%. Tercer aspecto importante, la inteligencia artificial, que es algo que la mayor parte de nosotros, todavía no entendemos muy bien, que, bueno, pensamos que es que las máquinas puedan ayudarnos a tomar decisiones mezclando los datos, Big Data, y convirtiéndolos en información, pero tenemos a Sundar Pichai, al CEO, al CEO de Google, que dice algo, una aseveración reciente tan importante como esta, que es que la inteligencia artificial, para él, y está en Google, es lo más importante que nos ha pasado nunca a lo largo de la historia. Y el doctor Pichai dice que lo considera un cambio más profundo que la propia electricidad o que el fuego. Esto que dice Google lo dicen todas las GAFAM, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft. Por lo tanto, todavía no hemos visto nada respecto a la inteligencia artificial. Pero hay un pero, y el pero también se dice desde Google. El ex jefe de inteligencia artificial, precisamente Andrew Ng, no sé cómo se dirá esto en la N y la G, que fue cofundador de Coursera, ya sabéis, los cursos gratuitos que podemos hacer a través de Internet, y actualmente es el director del Laboratorio de Inteligencia Artificial de la Universidad de Stanford. Es decir, la inteligencia artificial es enormemente importante, pero él dice que cuando le preguntan cuándo va a sustituir la inteligencia artificial a los seres humanos, sería un problema, dice Andrew, como el problema de la superpoblación o sobrepoblación en Marte. Es decir, todavía no hemos llegado a Marte, todavía no hay humanos en el planeta rojo, todavía no hay un problema de superpoblación. Por lo tanto, la inteligencia artificial es muy importante, pero todavía, por lo menos en los próximos 20 años, no va a ser un problema, no va a sustituir, al menos al talento. Veremos si va a sustituir al trabajo. Cuarto punto, me gusta recomendar libros, y uno de los libros, yo creo de los 3 o 4 más importantes, creo que imprescindibles para este verano, es el Moonshot Thinking, el pensamiento de disparar a la luna, de Evan Bofarrui, que es el profesor y responsable de innovación, Chief Innovation Officer de SADE. Os recomiendo el vídeo que ha grabado, el webinar que hizo con Digitales hace apenas unas semanas, y este libro que acaba de publicar sobre esta idea de disparar a la luna, de ser una compañía de crecimiento exponencial y en momentos difíciles donde hay ganadores y perdedores, pues realmente incluso marcarte un crecimiento de la compañía, fijaros lo que os voy a comentar, del 25%. Y dices, bueno, por lo mal que está todo, puede caer el 20% del PIB, según dice el Fondo Monetario, el Banco Mundial y algunos expertos hoy mismo. Bueno, pues tenemos que marcarnos metas muy ambiciosas. ¿Cómo? Transformando innovaciones disruptivas. Y una de las frases del libro, el libro tuve la ocasión de comentarlo, resumirlo en el blog Hablemos de Talento, en este blog diario, y es comprender la tecnología antes de que una gran tecnológica, una de las GAFAM que decía antes, comprenda nuestro negocio. Por ejemplo, en banca, la banca, lo está diciendo María José, rápidamente está adaptándose, activándose tecnológicamente, porque para una compañía como Amazon, como Facebook, como Orange, que ya está ocurriendo, como Apple, bueno, pues entender la banca puede ser relativamente, no digo fácil, pero algo que pueda ocurrir, y entonces aprovechar de alguna manera muy disruptiva el servicio al cliente, la capacidad de generar fans que puede tener cualquiera de estas compañías. Ya está pasando con sectores como la distribución. Sabéis que Amazon, por ejemplo, compró Whole Foods, o Microsoft que ha comprado LinkedIn, o Facebook, o Nokia, o Facebook que ha comprado WhatsApp en su momento. El quinto punto, el turismo es un gran invento, como en aquella película clásica que últimamente estamos volviendo a ver en plataformas,
de José Luis López Vázquez, con Paco Martínez Soria. Ahora, tenemos que cambiar el modelo. Ya sabéis que el turismo directamente en la economía española supone entre un 13 y un 15%, no digamos en Canarias, en Baleares o en la propia provincia de Alicante. Tenemos que acabar de una manera, y este virus ha acabado con ello, tenemos que ser conscientes de ello, con despachar. Es decir, yo abro mi hotel, yo abro mi restaurante, yo abro mi cafetería y a ver qué pasa, y a ver si viene alguien y a ver qué ocurre, ¿no? Comentaba hoy en el blog precisamente que anoche, gracias precisamente a Brandt y a Guzmán y a Cristina, tuve la ocasión de disfrutar de algo único paradisíaco, como es en el Postiguet, ver la caída de la tarde, pues tomando ahí un aperitivo, etcétera, y eso es magnífico. Ahora, cuidado con despachar, porque el mundo de hoy va de plataformas, va de suscripción, va de vínculo y va de valor. Y tuvimos un magnífico servicio, pero vamos, es sorprendente ya en estos momentos, entrando en la tercera década del siglo XXI, que ahí nadie me pidió mi email, nadie buscó la manera de seguir contactando y no digamos, pues si eres una pequeña referencia en Twitter, por ejemplo, con 18.000 seguidores, que te anime a decir, si le ha gustado esto, cuéntelo, porque puede verle gente de los 5 continentes y animarse a venir aquí. Tenemos que abandonar la economía zombie, como la llama el premio Nobel Paul Krugman. Tenemos que abandonar esta idea de frozen, de congelarnos. Tenemos que abandonar ese despachar que decía antes y tratar de hacerlo barato. Antes me refería a una película española clásica, como es El turismo es un gran invento. A mí me divierte también una de Tony Leblanc, que se llama El astronauta, es una parodia, y frente a la NASA y todo el programa Apolo en su momento, pues aquí en Robledo de Chabela, cerca de Madrid, se plantean con 4 pesetas en ese momento y un botijo mandar a un astronauta a la Luna. Bueno, esta es la broma de pretender ser eficientes. Hay momentos en que tenemos que ser eficientes, pero hay momentos en que realmente tenemos que hacer las cosas bien y ver cuál es la rentabilidad de la inversión. Y siendo un poco crítico, por ejemplo, este caso de Spain for Sure, una campaña que aparece de la noche a la mañana, de España Global, con algunos de los deportistas muy conocidos aquí, pero desconocidos fuera la mayoría, no digamos cocineros, etcétera, y que así pretendemos, espero que no sea solo así, atraer el turismo. Bueno, pues ha pasado de los primeros 4 días 20.000 visitas en YouTube a 90.000, creo que el día de ayer, pero eso no es suficiente, evidentemente, para una economía turística que en 2019 atrajo nada menos que 84 millones de turistas. De manera que, con estos 5 puntos, esta era la primera reflexión, la economía, tal como la hemos conocido, ha llegado a su fin. Es la economía de Adam Smith, que partía de la ética, siempre hay que acordarlo para hablar luego de los mercados. Es la economía de la plusvalía de Karl Marx, un gran investigador, cuya evidentemente aplicación política ya es otra cosa. Es la economía de la destrucción creativa de Joseph Schumpeter y de los emprendedores. Es la economía de Keynes, del estado del bienestar, pero que probablemente se ha llevado demasiado lejos. Cuando Keynes, después de la Segunda Guerra Mundial, impone o marca que los estados realmente lleven la batuta económica, los estados básicamente manejaban el 5% del PIB. En estos momentos, y con un déficit superior al 100%, en el caso de la economía española, maneja más del 50% del PIB. Y finalmente tenemos este outsider, este extraño, que es Milton Friedman, que básicamente se ha cargado el capitalismo de 2 maneras. Uno, sustituyendo el patrón oro, de manera que ahora el talento es más escaso, más valioso que el capital, porque no hay manera de saber cuánto capital hay en el mundo, ya no hay un equivalente en patrón oro, y también, además bueno, de animar a Nixon a que convirtiera a China en la fábrica del mundo, y de ahí el recambio de China, pero son las preguntas, si queréis hablamos, la desregulación de los mercados, que desde los años 80 llevó a la crisis de 2008 y que en cierto modo ha impactado en la crisis de la oferta y la crisis de la demanda. Yo, antes Cristina me ha presentado como consultor, yo cada vez me considero más un economista, porque consultor, aparte que en España no suele tener muy buena prensa, pues bueno, tenemos que aprender juntos constantemente. Pero frente a esta economía que ya ha acabado del capitalismo durante los últimos 300 años, básicamente, propongo la economía del talento femenino. Y básicamente creo que en estos momentos las economistas, básicamente 5 economistas, están generando las ideas más interesantes sobre lo que está pasando. Primero, Mariana Mazzucato, que ahora básicamente trabaja en el IPP de Londres,
con dos textos esenciales, la necesidad que tenemos de que el Estado, cuando hablo del Estado, es el conjunto de la nación, los municipios, las comunidades autónomas, realmente actúe como emprendedor. Fijaros que España, por ejemplo, con respecto a Corea del Sur, pues básicamente invierte la tercera parte en I+D. Pues tenemos que conseguir esa colaboración público-privada para que haya mucha más inversión en I+D. El valor de las cosas, el segundo de los grandes textos de la doctora Matsukato, quién produce y quién gana en la economía global. Y, por ejemplo, ella es muy crítica con la vieja banca, no con la actual, no con la nueva, no con la tecnológica, no la que sirve a las empresas, como estaba comentando María José, pero sí la de los modelos de los siglos anteriores. Esther Duflo, Premio Nobel de Economía, la economía de la pobreza, que acaba de publicar en castellano Buena economía para tiempos difíciles, también lo hemos comentado en el blog, donde habla precisamente de la economía conductual, no lo que decimos, porque no somos seres racionales, sino realmente lo que hacemos, ¿no? Y ella, por ejemplo, la economía ha demostrado, en términos de pobreza, cómo ayudar a personas, digamos, difíciles, en situaciones difíciles, a través realmente de un programa de incentivos con un cierto sentido. Kate Raworth, desde Oxford, un texto de hace ya 3 años, 7 maneras de pensar como un economista, una economista del siglo XXI. Y finalmente, esto no lo tenemos traducido, el mito del déficit, de la profesora de Harvard, Stephanie Kelton, y luego las revoluciones tecnológicas y el capital financiero, de Carlota Pérez. Aquí a la izquierda aparece la foto de Aviva Kornekov, que es la periodista de Forbes, la editora, que es la que está hablando precisamente de mujeres economistas que están marcando la pauta. Y esta periodista también habló a lo largo del coronavirus, al principio, de las 7 mujeres, no por casualidad, que son las líderes políticas que mejor lo han hecho en estos tiempos del coronavirus. Jacinda Ardern, la primer ministro neozelandesa, Tsing Eng-wan, la presidenta de Taiwán, Angela Merkel al final de su mandato, que ahora, como sabéis, el segundo semestre de 2020, Alemania lleva la presidencia de la Unión Europea y se ha planteado como misión una Europa fuerte. Y luego 4 de los 5 países nórdicos. A Suecia ha optado por lo que se llama la inmunidad del rebaño y dejar más bien la libertad, pero 4 primeras ministras y presidentes de Dinamarca, de Islandia, de Finlandia y de Noruega han practicado, como sus colegas de Asia-Pacífico y de Alemania, la firmeza compasiva, es decir, claridad de ideas, test rápidos, apelar a la responsabilidad y luego empatizar con aquellas personas que les cuesta más. Ese sería el primer bloque sobre el virus que reseteó el capitalismo. El segundo tiene que ver con el talento. El talento, incluso con el desempleo, que puede llegar a niveles de 6 millones, 8 millones de nuestros compatriotas, realmente asume el protagonismo. En Davos, en enero de este mismo año, se dijo que España había pasado en 18 meses de un 24% de posiciones que costaba cubrir a un 41%. A un 41%. ¿Qué pasa TCV tras el coronavirus? Podemos pensar que va a haber mucha más oferta, pero no oferta de talento. Realmente el talento cada vez tiene más poder e incluso con millones de desempleados en nuestro país, desgraciadamente, la penuria de talento no va a ser del 41%. Me atrevo a que para el segundo semestre del año puede llegar al 50%. Es decir, la mitad de las posiciones que en vuestras empresas se están buscando va a costar muchísimo encontrar a la persona adecuada. Sin embargo, hemos vivido 100 años, más de 100 años, con un paradigma, que es el paradigma pues de Fayol, de Weber y de Taylor. El paradigma, en términos organizativos, de que la burocracia, como nos decía Max Weber a principios del siglo XX, era el sistema perfecto y ha llevado a un exceso de burocracia. Desde Alemania, al otro lado del Atlántico, Frederick Taylor, 1911, hablaba a términos individuales de la productividad y de ese paradigma de management científico. Unos piensan y otros obedecen, básicamente, y Fayol en la gerencia, es decir, tengamos buenos directivos, buenos gestores. Ya en 1984, y para aquellas personas que les guste la publicidad, que nos guste el marketing, recordad que el mejor anuncio de la historia es precisamente el que hace Macintosh, Apple, cuando lanza en la Super Bowl, un anuncio que solo se emitió en la Super Bowl, 1984, con el Macintosh, para que ya no fuera 1984, la tecnología nos permite liberar nuestro talento. Por tanto, potenciar, impulsar, servir de trampolín de este talento.
Pero tenemos ese paradigma burocrático, ese paradigma taylorista, un paradigma que incluso hemos llevado a la educación, ¿no? Ken Robinson y otros hablan de la escuela todavía como una fábrica. Aquellas personas que no funcionan en el sistema son fracaso escolar, desgraciadamente tenemos el récord de fracaso escolar dentro de Europa, y aquellos alumnos, alumnas van divididos en años, y ahora nos estamos planteando, cosa que ha sido un enorme debate en Francia, no lo está haciendo desgraciadamente tanto en España, qué va a pasar realmente cuando tengan que volver nuestras hijas, nuestros hijos a los estudios en septiembre. Os recomiendo una entrevista al gran referente en estos momentos en educación, junto con José Antonio Marina, que es Carmen Pellicer, la presidenta de la Fundación Trilema, que hace menos de una semana, poco más de una semana, el 23 de junio decía que esta crisis debería ayudarnos a repensar, a replantearnos qué necesitan aprender los jóvenes, los niños, nuestros hijos a este respecto. Antes se ha referido Cristina al talento, no a las personas. Cuando se dice esto de las personas son lo más importante de una compañía, estamos cometiendo un error. No lo digo yo, lo dice James Collins, el profesor de Stanford, autor de varios libros muy interesantes, Empresas que perduran, básicamente comparar en cada sector aquellas que han desaparecido y aquellas que se mantienen, empresas que sobresalen, las que están triunfando, empresas que desaparecen. Y Jim Collins nos dice esto de que las personas son lo más importante, no es verdad. Las personas adecuadas, que es lo que llamamos talento. Y por eso también nos dice, lo primero que tenemos que hacer es tener a las personas adecuadas, atraerlas, fidelizarlas, conseguir su compromiso en el autobús y sacar a las personas fuera del autobús, que es la desvinculación o el outplacement. Somos el país 135 del mundo en selección y en desvinculación. Aquí cualquier directivo, cualquier empresario, la mayoría de nuestras compañías son pymes, se cree preparado para atraer talento y para prescindir del talento. Cuando lo saben muy bien los expertos, yo no lo soy, la selección del talento es de las cosas más complicadas, más complejas en términos de variable y más cambiantes. Por lo tanto, vuelvo a Jim Collins, tenemos que tener a la gente adecuada, tenemos que desvincular a aquellos que ya no están en nuestro proyecto mentalmente y emocionalmente, y tenemos que colocar a la gente adecuada en los sitios adecuados. Incluso rotar internamente a medida que vamos avanzando. ¿Qué es el talento? Yo siempre me llevo a la definición de Marina, bastante reciente, de los últimos 2-3 años, en su libro Objetivo Generar Talento, que tuve el honor de presentar junto al maestro Marina. Es básicamente 4 cosas. Una inteligencia que elige bien las metas, que maneja información, que gestiona emociones y, para mí lo más importante, que pone en práctica virtudes, es decir, valores vividos de la acción. Por lo tanto, es un concepto ligado al valor, como antes veíamos. No es una capacidad. De hecho, es una mentalidad dinámica, una mentalidad cambiante. Y concluye José Antonio Marina, talento es el acto de invertir bien la inteligencia. Si las empresas tratan de invertir bien el capital, pero no invierten bien la inteligencia, van a tener un problema de supervivencia realmente muy grave. Por eso, aunque hemos llamado teletrabajo a este proceso desde el 13 de marzo, ya sabéis que según el Estatuto de los Trabajadores, artículo 13, el teletrabajo es voluntario, esto no ha sido voluntario, ha sido forzoso, el teletrabajo lo tiene que elegir el talento. El teletrabajo, menos del 5% de los casos en España, digamos, se admitía cuando tenías que preparar algo muy importante, no querías que nadie te molestara, entonces te ibas a tu casa sin niños, sin colegio, sin problemas para preparar lo que tenías que hacer. Eso era el teletrabajo. Ya se está preparando una ley del teletrabajo que básicamente va a tratar la desconexión digital. Silvia Real ha dicho, creo, la semana pasada, que la media de horas que hemos pasado durante estos meses ante la pantalla es de 14 horas diarias, es decir, casi el doble de una jornada laboral, 2 jornadas laborales cada día. Y tenemos que pasar del teletrabajo al telos-trabajo. Telos, como sabéis, en griego es finalidad y quiere decir el para qué. ¿Para qué estamos teletrabajando? He tenido el honor durante estas semanas en uno de los webinars de hacer un diálogo con el doctor Sotelo, un médico urólogo venezolano, de los más prestigiosos del mundo. Él opera en 23 países a través de medios virtuales y comentaba el doctor Sotelo que precisamente cada vez destina más lo presencial a algo pues, que tenga que ver con escuchar al paciente, con que se sienta muy mal, con lo más emocional, porque lo técnico, lo operativo, puramente operativo,
en la medicina, en concreto en neurología, se podía hacer perfectamente a través de las pantallas, a través de los sociales. Por lo tanto, el trabajo, el talento, es el que va a decidir precisamente qué hacer con su tiempo y la utilización de la tecnología, y esto nos lleva a dos aspectos de colegas nuestros que realmente están marcando la pauta. Andrés Pérez Ortega, el padre de la marca personal, que tiene un libro reciente también, Monetízate, el libro de los proyectos paralelos. Va a ser muy difícil desde las organizaciones convencionales que podamos pagar el 100% del tiempo del talento, de manera que ese 100% del tiempo se va a destinar a trabajar con nosotras y nosotros, pero también probablemente a hacer podcasts, a hacer canales de televisión, a monetizar su actividad desde muchas maneras. Y luego Belén Varela, que también os recomiendo, su último libro es este Job Crafting, que empezó en los hospitales y que se lleva a todas las actividades. Ella dice que el talento es como un zumo de naranja, que a veces el onboarding, la entrada de lo que hace es petrificar ese talento, porque te dice, así es como te tienes que comportar, y sin embargo que lo que deberíamos hacer es, de una manera artesanal, diseñar y ejecutar nuestro propio talento para enriquecer lo que tenemos que hacer. Este virus ha matado la idea del trabajo como puesto de trabajo, como lugar, ya no hay lugares, ya no hay distancia, y también probablemente el perfil de una manera muy rígida, porque lo que necesitamos es hacer el perfil mucho más líquido, hacer este job crafting. ¿Qué quiere el talento? Yo diría que 5 cosas, según los aspectos, según lo que más se dice en las encuestas. Primero, quiere propósito, pero no quiere propósito establecido. El 84%, según los estudios de Harvard, el 84% de las compañías de cierto tamaño tienen una claridad de propósito, pero ya tienen menos alineamiento de propósito por parte de la dirección, ya ese 84% lo dejamos en 75%, ya tiene aún menos autenticidad del propósito, es decir, tomamos las decisiones en función de ese propósito, 62%, y lo que ya está por debajo del 50%, 46%, es el enganche a todos los niveles, es decir, que los hábitos en la cultura de la organización estén conectados realmente al propósito. En más de la mitad de las compañías el propósito dice una cosa y los hábitos diarios, la cultura, dice otra. No digo algo completamente opuesto, pero no exactamente lo mismo. Lo que quiere el talento, millennials, centennials y talento senior, es un propósito realmente vivido en la organización. ¿Qué quiere además el talento? Proyecto. Quiere estrategia. Quiere que nos replanteemos estratégicamente, que marquemos muy bien en términos de un tapiz a qué cliente nos dirigimos, cuál es nuestra propuesta de valor, cuáles son nuestras actividades clave, quién forma parte de nuestro ecosistema. El proyecto es más importante que nunca y la manera de no quedarnos congelados es precisamente disponer de ese proyecto que a veces las empresas no quieren contar, ¿no? A veces no lo tienen, pero otras lo tienen y no lo quieren contar por temor a que te copien, ¿no? Si, como decía Peter Drucker, la cultura se merienda a la estrategia, es decir, si tú tienes un proyecto no te lo pueden copiar con una cultura distinta. Tercer aspecto que quiere el talento, crecer. Lo que hemos llamado learnability, aprendibilidad, estar desarrollando tu propia actividad. Como dice un reciente estudio de Manpower Group, el 40% de la decisión de atracción, además de propósito, además de proyecto, tiene que ver con el desarrollo de carrera. Desarrollo de carrera, es decir, yo voy a estar una serie de años en la compañía, quiero seguir creciendo, quiero ser mejor profesional, quiero seguir siendo buena persona y salir adelante. Cuarto punto, una cultura ganadora. Me gusta recomendar también un libro reciente, Cómo entrenar la mente y aprender de forma exponencial, de nuestro querido Fernando Botella, con prólogo de Alex Rovira, presentado virtualmente también hace muy pocos días, que es un libro magnífico sobre cómo mejorar en términos de lo que llamamos brain friendly, lo amigable para el cerebro. Tenemos que crear culturas amigables para el cerebro, culturas ganadoras donde realmente la cercanía, la humanidad, la firmeza compasiva de la que hablaba antes de liderazgo, realmente es lo que marque la diferencia. Porque el onboarding, esta entrada de las compañías, el talento cada vez está observando más lo que pasa. Y si no hay congruencia entre lo que nos han contado y lo que luego está realmente, pues antes el talento decía, bueno, me tengo que dar 3 años, está mal visto que... No. Si no me gusta lo que veo, sobre todo los más jóvenes, se van, lo sabéis muy bien, y van a otro proyecto que les pueda merecer más la alegría. Y luego, ¿qué quiere el talento? Quiere liderazgo. Hablaba antes de Jacinda Ardern, la primera ministra de Nueva Zelanda. Apenas hace unos días con su iPhone, con su móvil,
en 2 minutos explicó los logros que ha tenido en los 2 primeros años. En septiembre se presenta la reelección. El 88% de los neozelandeses están muy satisfechos con la gestión durante el coronavirus de su primer ministro. Pensemos que en esta parte del mundo, en nuestro país, no llega al 35%, y sin embargo ya al 88%. Y con un móvil, pues eso, antes hablaba de Spain for Sure, ha tenido mucho más impacto, tanto en cantidad como en calidad, que una campaña formalizada. Por tanto, ese liderazgo de firmeza compasiva realmente marca la diferencia. 90% de lo que aprende una organización tiene que ver con su liderazgo, 70% de la fidelización y del compromiso tiene que ver con el liderazgo. Por lo tanto, el liderazgo digital, que es neuroliderazgo. Voy a Silvia Damiano, que ha distinguido entre esos gestores, directivos más gestores, líderes y neurolíderes en 7 focos. Básicamente, el poder en los directivos clásicos estaba en el control. Yo soy el que manda. En el liderazgo está más en el conocimiento. Evidentemente necesitamos gestores, pero necesitamos líderes, sobre todo a primer nivel de la organización. La aportación de los gestores, de los directivos clásicos, era la sistemática, pero además necesitamos desde el liderazgo una visión de futuro. Necesitamos combinar las tareas del gestor con la orientación a las personas del liderazgo. Necesitamos medir para analizar y mejorar, y necesitamos valentía, que, como decía mi coach favorito, Aristóteles, es el término medio entre la cobardía y la temeridad. Necesitamos que el conocimiento no se quede solo en una persona, en quien manda, que sea de nosotros. Necesitamos pasar del feedback o del no feedback a un feedback descendente, y en términos de firmeza, como decía, necesitamos firmeza en la claridad de ideas, necesitamos compasión con un alto nivel de empatía. Pero es que además TCV nos lleva a otro nivel, que es el neuroliderazgo. Neuroliderazgo es la aplicación del liderazgo por la neurociencia, como el neuromarketing, por ejemplo. ¿Qué nos dice la neurociencia? Pues que a veces decimos cosas, pero luego ocurren otras cosas. Por ejemplo, en todas las encuestas, si os preguntara cuál es vuestro color favorito, la mayoría, el más de centenar de personas que estamos juntos ahora, diríais el azul. Sin embargo, cuando se comprueba en supermercados, en marcas, etcétera, cuál es el color que más se elige, se dice el azul, pero se hace el verde. Por lo tanto, una cosa es lo que decimos y otra cosa es lo que hacemos. 7 claves del neuroliderazgo: el poder que veíamos antes, digamos, más concentrado, es el poder de las ideas, la búsqueda de la disrupción, el foco en el cerebro, la necesidad de líderes vulnerables, de amar de alguna manera la incertidumbre, de ser líderes entrenadores y de esa firmeza compasiva. Pero si no la demostramos, como digo, desde la neurociencia, lo que estamos practicando es populismo empresarial, es decir, mencionamos los conceptos, pero no lo hacemos para ser congruentes. Y cuidado, porque esto el talento lo detecta muy fácil. No puede haber poder de las ideas sin participación. Por ejemplo, aquí estoy siendo un mal ejemplo, luego iremos al turno de preguntas, pero no podemos monopolizar las reuniones. Lo que se llama el cociente de liderazgo es conseguir que al menos la mitad de un Zoom, un Teams, una reunión virtual, hable el resto de la gente, no solamente quien lidera el equipo. Por lo tanto, fomentar de verdad la participación y medirlo. No puede haber disrupción sin una cultura realmente innovadora, ¿no? Las metodologías Agile son de pequeños equipos que toman decisiones, que cometen errores, que corrigen y que van mejorando. Y muchas veces lo Agile queda pues, en haber pasado por un cursito, tener unos post-its, ponerlos en la pared. Eso no es una cultura ágil, una cultura innovadora. No puede haber foco en el cerebro si no analizamos, medimos, valoramos realmente el talento. Desgraciadamente hay muchos ERTEs y muchos seres que se han hecho sin valoración, sin assessment, sin saber por qué unas personas acudían a estos momentos temporales en que se quedaban sin trabajo y otros, en cambio, se quedaban. No puede haber vulnerabilidad o humildad sin esa medición, ese test del propio liderazgo. El talento va a acabar pidiéndole a sus jefas y sus jefes: oye, dame un informe de tu liderazgo con tus fortalezas y cómo complementa las oportunidades de mejora en el equipo. Como hemos visto antes, no puede haber incertidumbres sin un propósito claro y un propósito vivido. No puede haber líder coach sin lo que se llama smart feedback, es decir, un feedback a todos los niveles, un feedback descendente, pero también ascendente, para entre todos un reconocimiento a cómo hacemos las cosas bien y se puede hacer mejor. Y no puede haber firmeza compasiva sin tecnología, ¿no? Por ejemplo, Taiwán o Corea del Sur marcó, la presidenta de Taiwán, por ejemplo, 124 medidas en la primera semana después de detectar el coronavirus
Pensemos que la China nacionalista, que se ha llamado Taiwán, está a 130 kilómetros de la China continental, de la China de la República Popular. Inmediatamente tomó medidas y utilizó la tecnología para saber quiénes eran positivos en coronavirus y quiénes no lo eran, y la trazabilidad de todo ello. Aquí tenemos a Jacinda Ardern, después de los atentados terroristas en Christchurch y en la otra mezquita en Nueva Zelanda, cómo empatizó con la población que había sufrido esos atentados. Y apenas en 2016, Uni Giles pregunta a casi 200 líderes empresariales sobre 74 cualidades y ellas y ellos mismos responden qué es lo más importante. Y aquí tenemos el top 10. Lo más importante es la integridad, la ética, los estándares morales. ¿Por qué? Porque tiene mucho que ver con la reputación. El talento y los clientes no van a aceptar tras el coronavirus a aquellos líderes que no demuestren, no digo que no lo sean, que no demuestren su integridad. Luego, la capacidad de autoorganizarse. En dirección por objetivos no puede haber autonomía, no puede haber delegación si no marcamos una clara dirección por objetivos. Y comunicando las expectativas. Tiene que haber un aprendizaje eficiente, con nuevas fórmulas tecnológicas, con flexibilidad, con compromiso real con la educación y el aprendizaje continuado. Y finalmente esa conexión, esa humanización, esa cercanía que tiene que ver con la mejora de la comunicación, con la apertura a nuevas ideas, con saber aprender de los errores, porque si no, no podemos ser vulnerables, o ayudarnos unos a crecer a otros, y con un concepto muy importante que también es permanente ya, que es el de la seguridad psicológica. El liderazgo no puede establecer una cultura innovadora si no genera seguridad psicológica, y más en estos tiempos donde podemos temer que incluso generando plusvalía pues nos puedan echar de la empresa. Marca SEO y embajadores de la marca, de Cristina Mulero, con prólogo de Sarah Harmon, la CEO de Habitísimo, que antes fue CEO en España de LinkedIn. Un texto de referencia. Primero porque los CEOs son los grandes atractores en términos de marca. 81% de la reputación es la que atrae marca. Y porque además, embajadores de la marca, hoy sabemos que aquellos profesionales que son realmente embajadores, que lo hacen voluntariamente en las redes sociales, son 6 veces más creíbles que la propia CEO o que el propio CEO. Y también en esta línea, la habéis tenido también además patrocinado por el Sabadell en el Círculo, la aportación de Sandra Sotillo en su tesis doctoral sobre los CEOs y la importancia que tienen los CEOs, de manera que hoy en día nos jugamos el 30% del valor de una compañía, de la reputación, y lo vemos todos los días, en crisis reputacionales porque la CEO o el CEO no ha hecho lo que tenía que hacer y no ha sido coherente. Para valorar el talento, y voy acabando antes de las preguntas, hay que medirlo. Tenemos ahí a María La Huerta, la epidemióloga zaragozana, que trabaja en la Universidad de Columbia, en Nueva York, que ya al principio de la pandemia nos dijo necesitamos test accesibles. Hemos visto, por ejemplo, como en el caso de la Liga de Fútbol Profesional, para reactivarse, inmediatamente ha puesto en marcha test rápidos y test PCRs, y por lo tanto tenemos que medirlo. No van a sobrevivir, disculpadme, aquellas compañías que no analicen, valoren, tengan test para su liderazgo y para su propio talento. Para desarrollar el talento hay que conversar. Quiero poner el ejemplo de Zidane, uno de los libros recientes que he hecho es el sobre el liderazgo Zidane. Zidane es un auténtico maestro porque además ha sido un gran jugador, de los 5 mejores de la historia, en estas conversaciones de carrera. La gestión del desempeño de manera clásica, de manera rutinaria, de manera convencional, de manera aburrida, ha desaparecido. Pero necesitamos líderes entrenadores, líderes coaches que constantemente, y al menos de una manera mensual, dediquen un tiempo, virtual o presencial, a conversar sobre la carrera profesional de su propia gente. No hay elemento de desarrollo más importante, no hay elemento de fidelización que el propio talento valore más. Y tenemos que transformarnos. Esta es la ecuación ya clásica, hace 40 años, de que fuera profesor del MIT, Richard Bernhardt, que tiene un elemento negativo, la resistencia al cambio, una resistencia que normalmente las organizaciones no proclaman, no lo dicen, pero sí actúan. Es como un iceberg donde lo visible es pequeño, pero lo que está por debajo. Me gusta siempre mencionar a Adolfo Ramírez, el que fue responsable de transformación del Santander, que tiene un libro fantástico, Digitalízate o desaparece, y que dice, la mayor parte de las organizaciones, su gente dice, ni una mala palabra, pero tampoco ni una mala acción. Es decir, te digo que sí, pero espero a ver qué pasa. Y hay 3 elementos muy importantes para la transformación cultural y digital. La visión de futuro, a 1 año, a 3 años,
la insatisfacción con el statu quo, que más allá de la queja tenemos que convertir en acciones, y el plan de acción de los próximos pasos. Por ejemplo, desde septiembre, en otoño, para llegar a Navidades, ¿qué son los 90 días que podemos hacer en esos 90 días en nuestra transformación? Otro libro reciente, muy reciente, de una grandísima periodista, Marta García Ayer, Lo imprevisible, que nos cuenta todo lo que la tecnología quiere controlar, la videovigilancia, la falta de libertad, y no puede controlar. El sábado pasado, por estas casualidades de la vida, emitían en 2 canales generalistas, en uno Piratas del Caribe y en otro Notting Hill, son películas ya clásicas de 2003, 2005, ya antiguas, pero bueno, clásicas como digo, y una sobre el espíritu de aventura que necesitamos y otra sobre el romance, ¿no? Antes hablaba Cristina de estar enamorada de la vida, de los proyectos, de las personas, que realmente es muy importante. El gran triunfador a nivel global, probablemente el mejor expositor de la marca España en estos momentos en el mundo, es una serie que se iba a eliminar en segunda temporada, que retomó Netflix, que ahora ven decenas de millones, o han visto decenas de millones de espectadores en todo el mundo, que ha dado nombre a La Resistencia y que es La Casa de Papel, ¿no? Fijaros que el personaje, el líder de este equipo, se llama el profesor, la importancia de la didáctica, de los planteamientos, y luego, hablando precisamente con Carmen Pellicer, que antes mencionaba, sobre la educación, ¿dónde está la grandeza del liderazgo del profesor? Pues básicamente en que siempre tiene un plan de contingencia. Si algo sale mal, está previsto qué pueden hacer desde la responsabilidad del equipo que además tiene una identidad, cada uno tiene un nombre de una ciudad y por lo tanto tiene personalidad propia. Un equipo de talentos que además saben tomar decisiones cuando las cosas no salen como surgen. Bueno, todo esto que he estado comentando del virus, de cómo están cambiando las cosas y del liderazgo digital, al final es sentido común, parece que no es nuevo, pero no es práctica común. El dato que da el Foro Económico de Davos, también de hace apenas una semana, 23 de junio, sobre reputación en los negocios, ¿quién ha tenido más y menos reputación en esta pandemia? Los académicos científicos, que tampoco se han cubierto de gloria en general, pues un 53%, los líderes de ONG un 47%, las autoridades sanitarias un 46%, los líderes locales un 51%, ya bajamos a los responsables, los CEOs de las propias ONGs, un 31%, los periodistas a menos de un tercio, 31%, ¿y quién ha salido el último a nivel global según el World Economic Forum? Los CEOs, por debajo del 30%, 29%. Seguramente los que estáis aquí sois la excepción, vuestras organizaciones, pero fijaros que este sentido común no se ha llevado a la práctica común. También teniendo en cuenta, antes hablaba del turismo, que no tiene mucho que ver Norteamérica con Asia, con Europa. Estas son las 100 marcas comerciales más valiosas del mundo en estos momentos, según Howmax, según la valoración en todo el mundo. El sector, digamos, los sectores en Estados Unidos más punteros pueden ser tecnología, pueden ser distribución, etcétera. En Asia también pasa un poco eso, también la industria del automóvil. Básicamente aquí algo de tecnología y telecomunicaciones, una de las Big Four, que tiene la marca registrada aquí en Europa, y luego básicamente algo de petróleo, IKEA en distribución, el automóvil, básicamente Allianz en seguro, por tanto, sectores muy distintos a los de otra parte del mundo. Un libro, además de nuestro querido Andrés Pedreño y de Luis Moreno, esencial en estos momentos, cómo prevenir el declive en la era de la inteligencia artificial, comparando Europa, que tiene que renacer la inteligencia artificial frente a Estados Unidos y frente a China. Por lo tanto, daros las gracias, es un mundo de enormes posibilidades. Os recomiendo crecer ya en 2020 y sobre todo en 2021, como digo, exponencialmente al 21%. No hace falta ser una compañía tecnológica en ello porque se trata de tener un trozo más grande de la tarta, de hacer crecer a la tarta y, por supuesto, de practicar este liderazgo digital y este smart working, es decir, el talento cada vez más con la tecnología va a marcar la productividad de la diferencia en términos de innovación, de colaboración y de agilidad. Por tanto, o tenemos a la mejor gente, como dice Jim Collins, o vamos a desaparecer. O nos distinguimos o nos extinguimos. Muchísimas gracias. Hola, creo que se me escucha. Pues, bueno, Juan Carlos, muchísimas gracias. Yo creo que en estos
45 minutos. Yo he ido tomando notas, como muy bien nos ha pedido Juan Carlos, y se han abordado tantos temas. Se ha hablado de economía, de talento, de las culturas ganadoras, de liderazgo, de un tipo también especial de liderazgo que necesitamos ahora, que es ese liderazgo digital, la importancia de la reputación, de las conversaciones, en fin, tantísimos temas que, bueno, ahora yo creo que es el turno de las preguntas. Me imagino que habrá muchísimas, así que, bueno, si os parece, vamos a pasar a las preguntas. Yo voy a ir quitando el micrófono porque creo que se acoplaba el sonido, estaba leyendo antes. Y, bueno, pues Ana Acevedo, Juan Carlos, decía que ¿cuál es la razón, en tu opinión, de la amplia brecha entre lo que la empresa necesita y el talento que no encuentra empleo? Si quieres, deja tu voz, si se oye bien así. Y bueno, hay muchos motivos. Pero sí, lo tienes, no se te está escuchando. No, pon tu micrófono. Un segundito. Ahora. Sí, que decía, gracias. Gracias, Ana, por la pregunta, y a ti, Cristina, por supuesto. Yo diría que hay tres grandes motivos sobre lo que está pasando en esa brecha, que además es creciente. Primero, la educación no es una educación práctica, es un modelo, como antes veía, lo decía, más taylorista que otra cosa. La educación tiene que ser enormemente práctica. Por ejemplo, la formación profesional. Yo soy un enorme enamorado también de la FP, y José Antonio Marina el domingo pasado decía, bueno, es que toda formación debe ser profesional. Hemos llamado FP frente a la universidad, que la universidad parece que no es práctica, y evidentemente no hay tanta práctica. A los finlandeses, que tienen alguna de las mejores educaciones del mundo, en muy poco tiempo, desde el año 90, les sorprende que aquí los licenciados universitarios puedan salir de la carrera sin hacer práctica. Entonces, yo diría primero la educación. Somos el país, creo, 63 del mundo, siendo una de las 15 primeras economías en educación. Sería una lástima que la educación, y no estoy hablando solo de inversión, que por supuesto destinar el 5% del PIB a educación, pero también aprovechar, por ejemplo, la formación que tienen las empresas unificada y que muchas veces, 70% de los casos, ni siquiera utilizan. Tenemos que mejorar claramente la educación. Tenemos que mejorar claramente la meritocracia. Somos el país, creo, 69 del mundo en meritocracia. Tomás Chamorro Premuzic, un gran experto en estos temas, habla de por qué los incompetentes, sobre todo varones, llegan a posiciones de alta dirección. Pues normalmente porque no se valora el talento, porque el talento o la promoción o la sucesión depende más de que esta persona se parezca a mí, y si yo soy el típico capataz, el jefe de toda la vida, pues estoy promocionando capataces en un tiempo, como decía antes, que ya ha pasado, que no es de jerarquía, que no es de burocracia, que no tiene nada que ver con Max Weber y con Frederick Taylor, tiene más que ver con innovación y con colaboración. Y luego, desgraciadamente, tenemos un mercado laboral muy, muy, muy rígido. Somos el país 61 del mundo en mercado laboral. Tenemos que flexibilizarlo. ¿Quiere decir esto precariedad? En absoluto. Estoy totalmente en contra de la precariedad, pero sí flexibilizar. Al final cuesta mucho atraer el talento porque cuesta mucho prescindir de aquellas personas que realmente no tienen talento. Afortunadamente, esta mañana una directiva de las principales empresas de la Comunidad Valenciana decía, yo tengo muy claro que es mejor desvincular a alguien y hacerlo profesionalmente, cueste lo que cueste, que mantenerle cuando está generando un mal clima, cuando está de alguna manera transmitiendo toxicidad, y eso tiene un coste muy importante para la empresa. Pues efectivamente es así, es decir, si hay personas de las que prescindir, no esperemos ahora a decir, bueno, no podemos incorporar gente nueva, pero tampoco prescindir. Siempre sale barato desvincular bien, profesionalmente, a aquella persona que ya pues, no está disfrutando del proyecto en la compañía y que lo puede hacer. Lo que dicen los expertos de outplacement, como es el caso de Branti y otros, es que más del 60% en apenas 4, 5, máximo 6 meses va a una posición igual o mejor en términos retributivos que en términos salariales. Por lo tanto, tenemos pues, una tormenta perfecta, muchísimo desempleo, muchísima insatisfacción con la educación y un mercado laboral al que, ya digo, vamos al 50% de posiciones difíciles o prácticamente imposibles de cubrir. Muy bien, muchísimas gracias, Juan Carlos, por aquí. Aparte de muchísimas felicitaciones por tu exposición, hay dos preguntas, ¿vale? Te voy a formular las dos y así, como tengo que silenciar,
Una desde Julián González, dice: los CEOs quieren tener talento, pero ¿por qué no le dejan hacer? Y J. Carrasco dice, aparte de decir magnífico como siempre Juan Carlos, ¿cómo crees que influirá la anulación presencial de los cursos 2020 en los jóvenes? Pues bueno, Julián, muchísimas gracias. A ver, yo últimamente ya digo lo que me da la gana. Los CEOs que no tienen coach no están aprovechando todo su talento. Y dices, bueno, eres presidente honor de la Asociación de Coaching, ¿qué vas a decir? ¿No? Hoy en una cosa que Andrés Pérez Ortega, como precisamente como maestro en estas cosas, me animó a hacer al principio del confinamiento, que se llama Toca Mojarse, que hago todos los lunes y todos los jueves, que es un ejercicio porque me tengo que limitar a 400 palabras y tratar de ser valiente, ¿no? Yo ya hablaba de muchos CEOs y muchas compañías que están como boxeadores noqueados. Y si recordáis las películas de Rocky, cuando Rocky Balboa estaba noqueado, acababa el asalto, ¿y dónde iba? A esa esquina donde tenía ese personaje interpretado en su momento por Burgess Meredith, bajito, tal, que parecía poca cosa, nunca habría sido un boxeador, pero que era su tándem, que era su coach, que decía, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿No? Hacer de espejo. Entonces, el talento es mentalidad de crecimiento, como dice Carol Dweck, es seguir creciendo, y por tanto necesitamos que los CEOs cada vez sigan creciendo y que cuando se ven un poco sobrepasados por la situación, tengan a alguien que simplemente les escuche, que nunca decida por ellas o por ellos, pero que les anime a hacer. ¿Cómo valoran los CEOs y las CEOs el talento de los demás? Esto, fijaros que no he mencionado en apenas una hora recursos humanos en ningún momento. Evidentemente la dirección de recursos humanos es esencial, pero ha de ser estratégica, debe ser del conjunto del equipo de dirección y el CEO tiene que estar involucrado en esta idea de desarrollo del talento. Por tanto, no queda otra, ya hay que ser valiente, no solo decirlo, sino además hacerlo. A la segunda pregunta, que tiene mucho que ver, pues desgraciadamente la educación en stand-by, la educación virtual, la educación que se ha llevado de cada manera, va a tener dos consecuencias muy importantes. Una, va a depender mucho de la madre o el padre que ha estado en casa, con todo lo justo e injusto que puede tener esto. ¿Qué quiere decir? Tiene mucho que ver con la teoría del attachment, del apego en psicología. Es decir, aquellas personas que realmente sus padres, sus madres, sobre todo sus madres, tienen ese apego, ese cariño, esa cercanía, pues les va a ir mejor que aquellas que hayan vivido en soledad esta situación. Tiene mucho que ver con lo emocional, con lo que ahora se llama soft skills, pero que prefiero llamarlo competencias de compañerismo. Y evidentemente la educación hay esperanza, es decir, se puede haber perdido de alguna manera un trimestre. Yo recomiendo que este verano también en la educación sea una nueva primavera y no llegar en septiembre después de 6 meses de no haber estudiado, pero evidentemente la educación, ya lo decía Mandela, es lo único que puede cambiar una sociedad y por tanto esta es una prueba muy dura. La educación no depende de la distancia tampoco, pero sí depende de que nuestros jóvenes sobre todo amen el aprendizaje, pongan pasión a lo que quieren estudiar y luego lo hagan lo mejor posible. Por eso yo soy un gran creyente en la FP, porque en menos tiempo, haciendo lo que te gusta, pues mucha gente puede ser empleable. Pero fijaros que el mercado laboral en España, incluso habiendo crecido la FP, tiene menos de un 25%, uno de 4 personas trabajando que han estudiado FP, y sin embargo el mercado de Suiza, de Austria, de Alemania, supera el 50%. No necesitamos porcentualmente tantos universitarios para trabajar en el mercado de trabajo. Te puede dar ventajas, te puede generar, por ejemplo, más pensamiento crítico. Somos el país 85 del mundo en pensamiento crítico, esto es muy grave. Necesitamos más pensamiento crítico, pero no necesariamente a través de la universidad, puede ser la empleabilidad de muchas otras formas. Muchísimas gracias, muy interesantes las respuestas. Y aquí hay 2 preguntas, yo creo que interesantísimas ambas. Una es de Isabel, que pregunta, ¿crees que las empresas de reclutamiento tienen responsabilidad en la atracción de talento idóneo a las organizaciones? Y 2, de Teresa, ¿crees que los empresarios han aprovechado esta circunstancia para quitarse de encima empleados sin tener en cuenta el talento? Pues muy interesante las 2 preguntas. A ver, bueno, voy a empezar por la segunda. Yo creo que hay de todo. Desgraciadamente,
igual que algunas organizaciones, o muchas, se encontraron que no tenían la tecnología disponible para mandar a su gente a casa, lo que hemos llamado teletrabajo, pues también nos hemos encontrado que cuando había que hacer un ERE o un ERTE, y yo no dudo de que cada empresa tuviera que hacerlo en el momento, no eran capaces de valorar qué personas eran menos reemplazables en términos de talento. Bueno, pues se tenían descripciones de puestos, se tenían evaluaciones del desempeño, se tenían rutinas, pero yo la experiencia en decenas de compañías es, bueno, se ha preguntado, oye, ¿y ahora de quién prescindimos? Pues casi ha sido un diálogo más que tener sistemáticamente, digamos, el análisis de, oye, si me tengo que quedar con el 10% de la plantilla, ¿quiénes son verdaderamente irrenunciables? Ha sido más por las funciones que hacía que por el propio talento, por esa aptitud, actitud, compromiso que tenían. Por tanto, aprovechémoslo, esperemos que no haya rebrotes, pero que no nos vuelva a pillar de nuevo sin saber qué talento tenemos en la organización, quiénes son personas de mayor talento y quiénes son personas de menor talento. Es una grandísima oportunidad de aprendizaje. Las de reclutamiento. Sí, gracias, Isabel. Bueno, a ver, yo creo que otra de las cosas que se ha llevado el coronavirus es que las empresas no debéis, digamos, esperar a tener un partner, un socio, ni de reclutamiento, ni de fidelización, ni de desvinculación para cuando ocurra. Es decir, el mundo de hoy, el mundo de las plataformas, el mundo de Netflix, el mundo de Salesforce, el mundo de Spotify, va de suscripción y va de ecosistema. Es decir, Netflix no espera para contratar la película. Netflix es ahora mismo, por poner el ejemplo, la mayor productora de cine del mundo, más que todo Hollywood en estos momentos. ¿Por qué? Porque ha generado una plataforma, igual que con 150 millones en estos momentos, de personas que pagamos 12 euros al mes y nos suministran cosas, pues con un montón de productoras, la de La Casa de Papel, por ejemplo, mencionaba antes, que está generando constantemente contenidos. Y este es el mundo de hoy, es decir, ¿cuál es tu ecosistema en el que tú tengas una o varias empresas que te estén ayudando a reclutar, a atraer, a contar lo que haces bien y lo hagan de una manera muy profesional y que te estén ayudando, pueden ser las mismas empresas u otras, a desvincular a aquellas personas que van a ser más felices en otro proyecto? Pero no hay tiempo desde la agilidad para decir, bueno, voy a pedir una propuesta, voy a pedir un proyecto, no digamos ya, voy a contratar al más barato, no me conoce de nada. En la economía de la suscripción en la que ya estamos, vivimos de ecosistemas. Entonces, igual que el talento elige con quién quiere trabajar, tenemos que elegir qué consultoras, en este caso Isabel, preguntabas de atracción, realmente saben qué talento, porque hay un componente cultural muy importante, va a encajar mejor en esa organización y también detectar, no solamente los que se incorporan, sino los que llevan años, qué personas deberían salir del proyecto y además es mejor hacerlo bien desde el punto de vista de la reputación. Esto puede sonar raro porque estamos muy acostumbrados a la transacción, al precio. Y esto va de valor, ya no va de precio. Va de relación, va de ecosistema, va de hibridación y va de suscripción, como decía antes. Muy bien, pues nada, siguen las preguntas, así que vamos a seguir. Pregunta Cilde, el valor de los nomads para las empresas y otra pregunta, ¿realmente tiene Europa alguna posibilidad de recuperar su peso en la economía mundial? Nos pregunta Juan Merino. Pues los nomads, es un término que sobre todo ha popularizado aquí Raquel Roca, básicamente son personas flexibles que están en distintos proyectos. El 50% de la población laboral en los próximos años van a ser nomads, básicamente porque son situaciones de beneficio mutuo. Si tú ganas, gana la empresa. Esto no quiere decir ir a éxito, si conecto con lo que antes Isabel decía. Entonces, no es ir a éxito, pero sí es aprender juntos, crecer juntos. El modelo yo te pago al no... Bueno, hay un libro clásico de José Ignacio Arraiz, que fue presidente de Hey Group, hoy en día Corferry, que decía el doble engaño, ¿no? La empresa hace como que me paga y yo como que trabajo. Bueno, pues esto hay que romper ese círculo vicioso de alguna manera. Yo tengo de realmente no que trabajar, no que esforzarme, que generar valor y de ese valor me tengo que llevar una parte más importante, porque hasta ahora la plusvalía estaba en, bueno, yo te pago algo, poco, en España, claro es que el 60%, se ha dicho la semana pasada, de las empresas lo que pretende es reducir salarios. Ese no es el camino correcto. Es el camino de no saber cuál es tu talento. El camino correcto es, evidentemente, atraer talento, fidelizarlo, asegurarte de que aporta valor, que recibe más valor y, evidentemente, tú quedarte con la plusvalía, como directivo, como empresario.
tiene que haber una plusvalía. Pero desde el círculo vicioso de la escasez no se va a ningún lado. Y habrá ganadores y perdedores. Aquellas empresas, digan lo que digan en la retórica, que practiquen eso, cada vez voy a pagar menos, voy a practicar lo que técnicamente en economía se llama la deflación social, que pudo funcionar en la crisis de 2008. En la crisis de 2020, que es de oferta y de demanda, no va a funcionar. O atraemos y reconocemos el talento en todo lo que hacemos, pues estamos perdidos, estamos muertos. Europa tiene una buena noticia y una mala noticia. La buena noticia bastaría con que aplicara el libro de Andrés Pedreño. Bastaría con eso. Bastaría que Ursula von der Leyen, que la Comisión Europea, que las empresas europeas practicaran el libro que ha salido del maestro Andrés Pedreño. Básicamente. La mala noticia, probablemente como están en ámbitos de la política, en el peor sentido del término, pues no lo van a hacer. No lo van a hacer. Tenemos que aportar tecnología, tenemos que básicamente invertir en educación, en I+D+I y hacer las cosas bien. Porque si no, el problema no es que Europa se convierta en un museo o en un parque temático, como está diciendo España. Es que las mejores empresas europeas, y por ejemplo Gran Bretaña ya ha puesto el toque la semana pasada respecto a sus farmacéuticas, van a ser compradas por empresas norteamericanas, por empresas asiáticas y por tanto por empresas rusas, árabes, etcétera. Por lo tanto, nos vamos a quedar sin las empresas europeas, básicamente. Van a querer vivir aquí porque las condiciones de clima, de seguridad en todos los sentidos, de compañerismo, de buena relación que hay en la vieja Europa son únicas, únicas. Y yo espero volver a viajar en los 5 continentes próximamente. Me gusta mucho viajar a Iberoamérica, adoro el carácter de nuestros hermanos iberoamericanos, pero de momento no tienen la seguridad, no tienen el confort, no tienen el estado del bienestar que hemos logrado en Europa. Por lo tanto, el problema no es que no haya empresas aquí, es que se queden las mejores empresas, los accionistas, en una globalización 4.0. Así que, básicamente, ya os digo, os animo a leer el libro que acaba de publicar el maestro Pedreño y a practicarlo, cada uno lo que podamos, como votantes, además, como ciudadanos, por supuesto, como directivos, como profesionales y como empresas. Muy bien, muchísimas gracias, Juan Carlos. Me gustaría hacerle la palabra a María José Martínez, de Banco Sabadell, por si quiere comentar algo, hacerle alguna pregunta a Juan Carlos. Estoy encantada y saturada de información, de mensajes, de positivismo, de deberes, de tareas. Yo sí que quería hacer una observación. Protagonismo del talento femenino, por lo que nos toca. En el Banco Sabadell, la territorial, el 60% somos mujeres y a nivel de directivas estamos en el 18 o 20 escaso. Directoras de oficina ya estamos subiendo más, a un 30 y tantos, pero aún nos queda. Si se ha quedado demostrado que valemos, ¿no? Has hablado de las 7 mujeres que lideran los resultados de mejor gestión a nivel de coronavirus. ¿Qué tenemos que hacer más? Magnífica pregunta. A ver, se ha demostrado que vale. Yo tengo una hija, con lo cual me viene muy bien, todos los que tenemos hijas, que la próxima generación ya es la vuestra. Yo en Davos he dicho esto de 107 años para tener la equidad, me niego en redondo, me dejaré la sangre materialmente para que sea la última generación donde no haya equidad en términos de personas. Pero además el liderazgo femenino no tiene tanto que ver con la biología, con el sexo, sino con la cultura, con el género. Es incorporar la empatía, la firmeza compasiva de la que hablaba antes. Yo creo que las mujeres, o sea, los hombres tenemos que ser conscientes del enorme valor, por ejemplo, de una compañía como tu banco, que tiene un 30% más de productividad por el hecho de ser diversa. 30%, muy importante. No hay muchas tecnologías que te den un 30% en ese sentido. Pero yo creo que las mujeres, en general, siempre es injusto hablar en generalidades, tenéis que superar 2 cosas. Uno es el síndrome del impostor. Y Cristina Mulero antes hablaba, y sonríe por eso, de los procesos de selección. Si en un proceso de selección se piden 10 cualidades o 10 aptitudes o 10 cosas y el varón tiene 8 y la mujer tiene 9, normalmente el varón va a hablar de las cosas que hace bien y casi va a no darle importancia. Somos así son simples o lo que sea, ¿no? Voy a hablar de lo mío y mira, el otro, y usted de inglés, ¿qué tal? Bueno, ya aprenderé, ya mejoraré. Si usted me contrata, me voy de vacaciones y me meto en un poblado inglés
y ya ves lo que hago. Las mujeres teniendo 9 de 10, estaríais practicando lo que en psicología se llama el overthinking, que es darle demasiadas vueltas a las cosas, para decir, a ver que no me pregunten, a ver qué tal, a ver qué, como pidiendo disculpa. Tenéis que eliminar, en términos de autoconfianza, eso. Y sé que hay programas, por ejemplo, en tu banco, en esta idea de autoconfianza, o Sherezade lo hace en Fujitsu, para aumentar la autoconfianza y, entre otras cosas, no sobreexponernos o darle demasiadas vueltas a aquello en lo que puedes mejorar, que no quiere decir, no lo tengo, pero no me lo impide. Y luego, muchas veces, por esta capacidad, sobre todo el cerebro femenino y el masculino, como ha demostrado la doctora Luan Bricendil, no tiene muchas diferencias, pero las tiene en términos de comunicación, las tiene en términos de multitasking, y esto lo hemos visto ahora en la crisis del coronavirus, y para mí lo más fascinante es las conexiones de cuerpo calloso entre los dos hemisferios cerebrales, donde tenéis el triple que la media de los varones. Por eso podéis hacer varias cosas a la vez. Pero muchas veces, en lo que llamáis intuición femenina, las mayores, digamos, críticas a otra mujer es una mujer. Y esto hay que cambiarlo. Esto hay que cambiarlo. Me decía el otro día uno de los directivos que salen en las portadas de Expansión y 5 días habitualmente, decía, qué curioso en la universidad, pero no pecar en este caso de nada, o que derriben mi estatua dentro de 10 años, pero qué curioso que en la universidad un chico decía, me gusta esta chica, y el resto de amigotes, que le podía parecer un bellezón, ya no tocaban a la chica en cuestión. En cambio, una amiga, en general, generalizaciones injustas, le decía, me gusta este chico, uy, ya las amigas empezaban a verle, o sea, ese sentido competitivo, hormonal, oxitocina, y el otro día en una posición internacional en Estados Unidos, al final quedaba, yo conocía a los 3 candidatos, una mujer, 2 hombres. Las que tenían que decidir eran 2 mujeres y un hombre. Y el hombre elige a la mujer, no por cuota, era la mejor claramente. Y sin embargo, las 2 mujeres empezaron a decir, ya, pero con puras interpretaciones que no se ajustaban a la realidad, que no eran evidencias de comportamientos, que no estaban basadas en datos. Y digo, pero ¿por qué esta saña cuando claramente la mujer es la mejor? Estoy siendo exagerado, pero hay que trabajar la autoconfianza, el síndrome del impostor, y hay que trabajar una sana competencia donde no seáis injustas con la mayor parte yo conozco a buena parte de las consejeras del IBEX, que está subiendo afortunadamente, y puedo decir, porque me han contado en coaching los procesos, que las que han sido más duras en los procesos para digamos, tratar de eliminar que pudiera ser consejera del banco de turno de la constructora o de la empresa tecnológica, eran otras mujeres. Muchas gracias. Muy bien, pues nada, por la parte que nos toca, tendremos que, tomamos nota también. Todos por aquí te dan las gracias, ¿vale? Asunción Sánchez dice muchas gracias, Juan Carlos, por compartir tu sabiduría y abrirnos la mirada a una realidad que ya está aquí. También da las gracias a Teresa, al Círculo, y a mí, pues muchísimas gracias, Uni, por estar ahí. Bueno, algunas mujeres dicen totalmente de acuerdo, entre mujeres no se apoyan honestamente. Grande y claro, como siempre, Juan Carlos, enhorabuena por compartir. Mil gracias, como siempre, Juan Carlos, fuerte abrazo. Así que, bueno, se suceden los agradecimientos, porque la verdad es que durante la hora casi media que llevamos aquí, yo creo que no se puede aprender más. No sé, yo creo que cuando se juntan el talento y una virtud, que es un valor vivido, como bien ha dicho Juan Carlos, y el suyo es el de la generosidad, pues talento más generosidad, pues como resultado lo que hemos experimentado, lo que hemos vivido y las grandes reflexiones que nos llevamos para reflexionar, pero como bien ha dicho Juan Carlos, para pasar a la acción, para ponerlas en práctica, porque si no, no serviría de nada. Pues por mi parte, daros las gracias a todos y a todas las que habéis estado pegados aquí a la pantalla y ojalá que nos volvamos a ver muy pronto. Que sigáis todos muy bien, que nos siga acompañando la salud en estos momentos todavía complicados y bueno, muchísimas gracias una vez más al Círculo. María José, muchas gracias también por patrocinar eventos de este nivel y lo dicho, pues muy buenas tardes y espero que nos reencontremos muy pronto. Gracias. Buenas tardes. Todos los asistentes, mañana recibiréis el link con la grabación de todo lo que ha sido la intervención de Juan Carlos
pues por si se os ha escapado algo a alguna de las diapositivas, podáis mirarlo tranquilamente e interiorizarlo y ponerlo en práctica, que es lo importante. Gracias a todos. ¿Ves, Teresa? Dices por si se ha escapado algo. Bueno, seguro que habéis cogido un montón de cosas, sobre todo vosotras. Yo tengo la libreta llena, pero seguro que algo interesante he escuchado, pero en ese momento no lo he pillado al vuelo. Así que mañana tenemos todos una intervención para ponerlo en práctica. Gracias. Mil gracias, Juan Carlos, por participar una vez más. Buenas tardes. Chao. Gracias. Chao. Chao.